Bienvenidos donde vamos a hablar de la radiación como transferencia de calor y esta por definición se va a producir cuando se emiten, se absorben microondas, radiación infrarroja, luz visible u otra forma de radiación electromagnética. Tenemos un ejemplo que es el calentamiento de la Tierra por el Sol y un ejemplo que no es tan evidente es la radiación térmica que el cuerpo humano emite. Bien, entonces en este caso nosotros tenemos el ejemplo del Sol y la Tierra. Nosotros sabemos que entre la Tierra y el Sol hay gran parte de vacío, por lo que el Sol nos calienta sin posibilidad de transferencia de calor por convección y conducción. Entonces, en ese medio, en ausencia de medio, pues el calor tiene que llegar de una manera y esa es la manera de radiación. Por ejemplo, también uno puede saber que un horno está caliente sin tocar la puerta ni mirar en su interior o que simplemente cuando uno pasa por el frente, pues lo perciba caliente. También nosotros en el uso de microondas sabemos que nuestra comida se va a calentar y en este caso el modo es por ondas. Entonces, ese sería otro ejemplo. Nosotros también sabemos que como ejemplos de distintos nombres de ondas electromagnéticas podemos tener, por ejemplo, ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayo gamma, entre otros. También según este gráfico que tengo aquí a la izquierda, la energía de radiación también electromagnética varía en un amplio rango dependiendo de la longitud de onda. Entonces, una longitud de onda más corta o de mayor frecuencia corresponderá a mayor energía. Como se irradia más calor a mayor temperatura, las temperaturas más altas producen intensidades en todas las longitudes de onda, pero específicamente o especialmente en aquellas que son más cortas. Por ejemplo, en la luz visible la longitud de onda determina el color. El rojo tiene una longitud de onda más larga y en algunos casos pues el violeta la más corta. Por lo que un cambio de temperatura normalmente va acompañado de un cambio de color y eso lo percibimos. Por ejemplo, en una resistencia eléctrica de una estufa, eh, el cambio, digamos que se produce brilla de un color rojo a naranja, mientras que el acero, digamos a alta temperatura, pues brilla de un color amarillo a blanco. Entonces, digamos que la radiación infrarroja es una forma predominante que irradia en los objetos más fríos que en el elemento eléctrico y en el acero, por ejemplo. Entonces, la energía irradiada es una función de la longitud de onda y esa pues representa su intensidad, la cual está pues condensada acá. Entonces, podríamos decir que el color va asociado, digamos, a una mejor transferencia, a una mayor transferencia a la radiación, como lo estaba diciendo. Hay otras propiedades que me gustaría comentarles y vamos a asumir pues que esto es un cuerpo que está siendo irradiado por una cantidad incidente que vamos a denominar I. El cuerpo pues puede hacer varias cosas, o el calor, en este caso la energía irradiada. Entonces, parte de esa energía puede ser absorbida por el cuerpo. Entonces vamos a decir que una fracción alfa de esa radiación incidente pues puede ser absorbida por el cuerpo. Otra parte puede ser reflejada, y en este caso pues vamos a decir que ρ, una fracción de esa energía va a ser reflejada, pero también una parte de esa energía puede ser transmitida por el cuerpo. Entonces vamos a denominar como una fracción de tau a esa radiación. Estas son las posibilidades que tiene un cuerpo. También pues la proporción de estas transferencias va asociada al color del objeto que vamos a verlo más adelante. Entonces, no necesariamente la radiación necesita un medio de propagación para que este fenómeno pueda ocurrir. Debe existir, como las leyes de la termodinámica, un gradiente de temperatura para que el cuerpo pues irradie calor. Normalmente la radiación, pues ese gradiente debe ser elevado y debe haber una fuente emisora de energía. Entonces, pues como les decía, el caso del Sol. Entonces esta fuente emisora puede estar muy alejada, como también es el mismo caso del Sol, de la fuente o de la superficie a la cual se incide energía. Como estamos en la superficie terrestre, tenemos una fuente que irradia energía, que en este caso puede ser solar. Entonces, pues eso serían como las características. Aquí algunas de las propiedades que yo les estaba contando. Tenemos la absortividad, que es la proporción de la radiación total que el cuerpo absorbe, la transmisividad, que es la proporción de radiación que incide sobre un cuerpo y que acaba transmitiéndose a través de él sin ser absorbida ni reflejada. La emisividad, que es una medida de la radiación que emite el cuerpo, es una propiedad que vamos a ver más adelante, es como esa facilidad o dificultad que tiene un cuerpo para irradiar o emitir energía. Y tenemos la reflectividad, que es pues esa proporción de radiación que el cuerpo va a reflejar, como lo vemos en la anterior imagen. Existe algo que se llama un cuerpo negro, que es un objeto teórico
de color negro, literal, que es ideal y este absorbe toda la energía que recibe. Aquí podemos ver que la radiación pues también tiene que ver mucho con el color. Podemos ver que los cuerpos negros absorben toda o grandísima parte de la energía que inciden sobre ellos y también irradian muy bien la energía, ya que toda la energía o gran parte de la energía que ellos contienen puede ser emitida. Entonces los cuerpos negros son cuerpos ideales que pues, absorben muy bien y irradian muy bien. En el otro lado, en el otro polo, tenemos los cuerpos blancos, que son muy malos absorbedores de energía o absorbentes. En este caso vemos que la energía irradiada o incidente pues se ve casi toda reflejada, muy poca absorbida, y cuando ellos quieren irradiar energía, pues es muy poca la energía que ellos pueden emitir. Entonces casi toda la energía la retienen. Entonces, en estos casos, en los cuerpos negros, la emisividad es cercana a uno o uno y en los cuerpos blancos la emisividad es cero o muy cercano a cero. La ecuación que vamos a utilizar para la transferencia de calor, pues va a ser la ecuación a partir de las investigaciones de Boltzmann. En este caso tenemos el cálculo del calor por radiación como una función del área de una constante que vamos a llamar constante de Stefan Boltzmann, que tiene un valor establecido de 5.7 por 10 a la menos 8 vatios metro cuadrado Kelvin. Tenemos la diferencia de temperaturas, en este caso está la potencia 4 y pues el gradiente está basado en la fuente emisora y la superficie en la cual va a incidir la radiación. En este caso se recomienda o es importante notar que las temperaturas al estar a una potencia 4 deben ir en escala absoluta. Ahora bien, tomemos el ejemplo de una superficie donde es irradiada por una fuente de radiación que está a una temperatura de infinito y ese calor por radiación pues va a incidir en una superficie que está a una temperatura T1. Por ley de conservación de la energía y estando en transferencia unidireccional, como lo dijimos al principio del curso, pues el calor por radiación, cuando incida a esta superficie, no tendrá por dónde más irse y por ley de conservación de energía, pues el calor va a viajar a través del sólido, también por radiación. Entonces, en este caso, la energía por radiación, el calor por radiación que sale de la fuente emisora hasta la superficie, pues estará representado por la ecuación de Boltzmann. Bien, pero también tenemos que ese mismo calor por radiación está incidiendo o está atravesando un cuerpo desde T1 hasta T2. En este caso, pues tenemos que la radiación está atravesando un sólido, entonces la geometría del sólido debe ser tenida en cuenta. En este caso, pues vamos a agregarle a la ecuación, cuando se trate de sólidos irradiados, un factor que vamos a llamar factor de forma, que describe pues una relación o un aspecto relacionado con la geometría del cuerpo. En este caso, pues el gradiente va desde T1 a T2, la expresión es a la 4, tenemos la emisividad del cuerpo, la constante de Boltzmann, el área de transferencia, que esa siempre está ahí, y ves el dado caso aquí, por tener un sólido, vamos a hablar del factor de forma. ¿Listo? Más adelante les voy a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, el factor de forma lo vamos a definir como una fracción de energía que abandona el punto o superficie 1 y llega al punto 2. Entonces, es como una parte, aquí les muestro, de ese calor que llega desde 1 hasta 2 y va asociado pues a aspectos geométricos de ese cuerpo. Nosotros podemos reescribir este polinomio de grado 4 como una descomposición, así como lo presento acá, de grado 2, grado 1. Podemos reescribirlo y también podemos, otra manera de calcular el calor por radiación es hacerlo en función de un coeficiente de transferencia de calor por radiación, el cual en este caso nos está expresando la factibilidad de este material en transferir calor por radiación. Entonces esta es una ecuación que se parece muchísimo a la ecuación a la ley de enfriamiento de Newton, donde podemos decir que el calor por radiación viaja de manera similar en función de un coeficiente que expresa esa facilidad de la transferencia de calor por radiación. Aquí se trata de hacer como una similitud con la convección y miren que la ecuación es muy parecida a la ley de enfriamiento que vimos en videos anteriores. Entonces, esta es otra forma en la cual uno puede expresar la transferencia de calor por radiación y este HR se denominaría coeficiente de transferencia de calor por radiación o un coeficiente equivalente a transferencia por convección. Se parece muchísimo, uno es equivalente, se parecería. Entonces, recuerden,
Coeficiente de transferencia de calor por radiación y coeficiente equivalente de transferencia de calor por convección. Se parece mucho, o sea, es como un símil que uno podría hacer. Aquí pues vamos a despejar HR de la ecuación de transferencia que acabamos de ver, vamos a expresarla. Y también pues como acabé de decir, el calor por radiación es función de la emisividad y al descomponer este polinomio de grado 4 pues podemos tener esta expresión. Aquí lo que vamos a hacer pues es una igualdad, pues vamos a hacer la igualdad entre la expresión de arriba, aquí matemáticamente hablando tomamos esta expresión de aquí arribita y la igualamos con la expresión que se parece a la ley de enfriamiento de Newton. Esto pues se hace con el fin de obtener o de despejar el coeficiente de transferencia. En este caso hacemos la igualación de las dos expresiones y acá lo único que resta es despejar el coeficiente de transferencia por radiación de esta manera. Una vez obtenido de esta manera, pues vemos que hay términos abajo que se repiten arriba, como por ejemplo son las áreas y este diferencial de temperatura. Esta diferencia de temperatura, pues que puede ser fácilmente cancelable. Simplificando pues, los términos, vamos a obtener una ecuación que va a denominarse coeficiente de transferencia de calor por radiación. De esta manera podemos obtenerlo. Y es muy útil en casos prácticos que vamos a ver más adelante. Siguiendo pues con la explicación, ahora vamos a tomar una fuente emisora que está a una temperatura T infinito 1 y que irradia calor a una superficie que está a una temperatura T1. Vamos a tomar de nuevo la expresión de Wolfman, solamente pues que el gradiente de temperatura que estaba en el grado 4 pues se descompuso de esta manera, esto ya lo acabamos de ver, y pues vamos a expresar esa ecuación como una manera de tema, como una especie de resistencia, si se puede decir. Simplemente pues pasamos todo este término que voy a señalar acá, toda esta partecita, perdón, que se ve así como tan feito, la pasamos a dividir, la reexpresamos de esta manera y este denominador pues tiene un análisis muy interesante puesto que si este factor que estoy encerrando acá o este denominador se hace más grande, pues el calor matemáticamente va a disminuir. Entonces, esa relación inversa significa que este término, este denominador, se le va a conocer como resistencia térmica a la transferencia de calor por radiación o simplemente resistencia a la radiación. Se han dado cuenta que en videos hemos visto que ese denominador pues, se conoce como resistencia, ya que pues, su valor dictamina la tendencia del calor. Ahora vamos a aplicar lo anterior a un ejemplo práctico donde me están diciendo que una superficie que está a 200 grados centígrados tiene un área de 2 metros cuadrados. Esta intercambia calor con otra superficie B que está a 30 grados y ese intercambio se da por radiación. El valor del factor de forma debido a locación geométrica y emisividad es de 0.46. Me están diciendo que determine el intercambio de calor, la transferencia de calor y que además calcule el valor de la resistencia térmica y un coeficiente de convección equivalente. Ojo que esto lo vimos hace un momento. Aquí tenemos el gráfico de una superficie que está a 200 grados, intercambia calor a otra que está a 30, lo hace a través de radiación y vamos a ver cómo calculamos estos tres puntos. Empecemos pues notando que las temperaturas están en centígrados y como les dije al principio del video, al estar en la potencia 4, pues es importante convertirlas a absoluta. En este caso pues se va a utilizar como absoluta los grados Kelvin, obteniendo 473 grados Kelvin y 303 grados Kelvin respectivamente. Tenemos aquí pues otras propiedades como la constante de Boltzmann, que esto pues ya está dado, el factor de forma, que en este caso, y es muy importante analizarlo, en el enunciado me están diciendo el valor o el valor del factor debido a la ubicación geométrica y emisividad, o sea, me están diciendo como 2 en uno, es de 0.46. Quiere decir que este factor ya tiene implícito la emisividad. Miren el enunciado. Entonces, teniendo el área de 2 metros cuadrados, pues yo podría utilizar cualquier fórmula de calor por radiación. En este caso, pues esta solamente está en función de la emisividad, lo cual pues no solamente es lo que me están dando, porque me están dando el factor de forma, entonces pues simplemente me voy a cambiar aquella que sí considera el factor de forma. Tenemos pues la diferencia de temperaturas a la 4 y lo único que debemos hacer es reemplazar los datos que me dieron. 0.46, la constante de Boltzmann, los 2 metros cuadrados y la diferencia de temperaturas a la potencia 4.
Esto cálculos más, cálculos menos, me da un aproximado de 2188,8 vatios. Bien. Continuemos ahora con la segunda pregunta y era calcular el valor de la resistencia térmica. Esta expresión puede ser tomada incluso como una expresión general, puesto que el calor normalmente está en función como un numerador de diferencia de temperatura sobre un denominador que es lo que se opone al calor. Cualquier término de estos o este término R toma distintos valores, dependiendo si es convección, conducción, radiación o inclusive pues si varía la geometría. El caso es que si yo rearreglo una expresión de transferencia de calor de esta manera, pues el denominador se va a conocer como resistencia térmica a esa transferencia de calor. En este caso, quiero calcular la resistencia térmica a la radiación. Entonces, pues acá es muy sencillo, puesto que el calor transferido ya lo conozco, 2182,8, y la diferencia de temperaturas es de 200 menos 30. Nótese que en este caso, pues la diferencia de temperaturas fue expresada en grados centígrados, puesto que esto ya sabemos que una diferencia de temperaturas, ya sea en centígrados o en Kelvin, siempre es la misma, puesto que la diferencia se está aplicando a ambos valores. No lo mismo que sucede, por ejemplo, a la potencia 3 o cuando está dividiendo la temperatura, que ya no es lo mismo. No es lo mismo elevar a la 4 30 grados que 200 o que 303. Numéricamente va a dar muchísimo más grande y no va a corresponder al mismo aumento, mientras que en una diferencia sí lo es. En este caso ya puedo despejar la resistencia térmica que me da un valor aproximado de 0,07829 grados centígrados sobre vatios. Analicemos un momentico las unidades. Acá tenemos centígrados sobre vatios y acá arriba tenemos centígrados. Entonces, pues por ley de extremos y medios, los centígrados se van a cancelar y esto pues me da coherente, puesto que el valor del calor me va a dar en vatios. ¿Listo? Como para que tengan en cuenta el análisis dimensional. Por último, me preguntan pues que cuál es el valor del coeficiente de transferencia de calor por convección equivalente. Esto lo dije al principio del video. Esta es la expresión muy similar a la ley de enfriamiento de Newton. Simplemente pues la reorganicé de esta manera porque convenientemente pues yo ya tengo el valor del denominador. Entonces si yo rearreglo la expresión de la misma manera poniendo calor al lado izquierdo, diferencia de temperaturas en el numerador, pues el denominador va a ser el valor de todo lo que me aparezca ahí. En este caso yo sé que este denominador va a ser igual a el valor de la resistencia térmica. Entonces, esto es lo que pues acabo de decir y lo único que me resta es despejar el coeficiente de transferencia equivalente. Y esto me da un valor aproximado de 6,3865 vatios por metro cuadrado grado Kelvin. Una vez más les digo, no importa que aquí esté Kelvin, no importa que aquí esté centígrado, porque lo que me está expresando esto es que para este sistema el calor se puede transferir a 6,3865 vatios por cada metro cuadrado por cada grado que se aumente. El aumento de un grado centígrado es el aumento de un grado Kelvin. Bien, para finalizar, pues también quiero mostrarles un poquitico sobre el coeficiente de transferencia por radiación que se puede reorganizar de una manera que puede ser, digamos, relativamente más fácil. En este caso tenemos esta expresión que la calculamos hace un momentico y podemos multiplicar estos dos factores generando un polinomio de grado 3 que a la larga pues es una fórmula muy similar, se puede hacer de cualquier forma, pero es una manera un poco más corta, si se quiere decir, de calcularlo. Aquí deberíamos de pensar que para cada cálculo de coeficiente de transferencia por radiación hay que pensar en esta f, el factor de forma. Entonces, en el caso del factor de forma, pues no es tan sencillo. La determinación de este factor no es tan simple y los valores normalmente ustedes los van a encontrar en configuraciones simples como placas, cilindros, esferas u otras en forma de ya sea de gráficos o de tablas. Para casos simples de superficie negra, como vimos al principio del video, que está encerrada por otra superficie, se recomienda tomar un factor de forma igual a 1 y para superficies cerradas no negras se va a tomar el factor de forma igual a la emisividad. Esto es un dato clave. La emisividad, por definición, es la relación de calor radiado por una superficie a la de una superficie ideal. Es como una relación.
cuánto irradio con respecto a una superficie que es ideal. De esta manera, entonces termino el video, muchos aspectos claves que quiero que revisen, conceptos, es muy conceptual, las fórmulas son muy simples, pero el análisis conceptual de la radiación ya no es tan sencillo. Tiene que tener en cuenta el color del objeto, la forma del objeto, la fuente emisora y pues como siempre las propiedades como el área, si tenemos placas, cilindros o esferas. Y bueno, eso sería todo hasta el momento. Les agradezco como siempre por el tiempo. Muchísimas gracias.